Creo yo que es bueno tener en cuenta que en la realidad hay una división que necesitamos conocer para poder también entender cómo debemos obrar. Esa división son como dos niveles. Por un lado está lo que nosotros podemos llamar de plano natural, humano, terrestre. Por otro lado está ese plano sobrenatural, ese plano divino, ese plano propio de Dios. Ahora sucede lo siguiente: el ser humano es un ser que toca los dos planos por su composición ilemórfica de materia y forma. Entonces está tocando por la parte material, por su cuerpo, la realidad más humana, más inmediata, más directa, lo que aparece. Y por su realidad espiritual está llamado también a tocar el elemento sobrenatural, aquello que se oculta a los ojos, aquello que está más allá, que es metafísico, Dios mismo, en definitiva. El ser humano, para llegar a una plenitud, necesita de alguna manera conjugar estas dos realidades sin desmerecer ninguna, pero dando jerarquía. Hay una que es primera, hay otra que necesariamente tiene que subordinarse a la primera. ¿Por qué inicio con esta explicación? Porque cuando nosotros tenemos que hacer una lucha espiritual, y sucede mucho eso, uno lo ve en el día a día de la atención pastoral, hay personas que quieren combatir y conseguir victorias del orden sobrenatural solamente utilizando medios naturales. Como quien dice, bueno, para vencer un vicio, una cosa que se repite y se repite y se repite, voy a luchar con todas mis fuerzas contra la dopamina. Está perfecto. Hay un elemento humano, material, ahí, una cosa que es de conocimiento del ser humano, de su fisiología, pero está faltando otro elemento. El ser humano no es simplemente dopamina, siguiendo con ese ejemplo. El ser humano necesita envolver toda su realidad para conseguir una victoria completa. Y es por eso que muchas veces la corrección del hábito errado pasa no simplemente por sacar, por quitar eso que está mal, porque eso sería muy poco, es dejar un hueco, un agujero. Es necesario tapar ese pozo que se produjo, y eso se hace colocando otra realidad. Vamos con este ejemplo. Una persona que tiene una especie, digamos, usando palabras exageradas, de compulsión por estar viendo noticias o por estar en las redes sociales, que es mucho más común todavía. Esa persona tiene un elemento interno, tal vez fisiológico, que está desordenado y que la lleva a esa compulsión. Pero necesariamente, por ser cuerpo y alma, el alma de alguna manera ya entró en eso también. Entonces, la corrección total del mal va a exigir que el alma también entre en el trabajo de corrección. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona que vive en la superficialidad, en lo del día a día, en lo inmediato, pueda de alguna manera tranquilizarse, usemos esa palabra, interiormente, estabilizarse y conectarse a lo que son verdades más importantes, eternas, verdaderos conocimientos? Y esa persona va a tener que profundizar. Entonces, en el plano humano, le va a ayudar mucho a hacer estudios serios, no superficiales, hechos con broches, sino cosas serias. Como quien dice, voy a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué exige eso? Agarrar el libro, leer el capítulo introductorio, hacer un resumen de ese capítulo introductorio, memorizar las ideas principales, tratar de escribirlas en otro lugar para ver si las aprendí bien, y pasamos. Capítulo 1, el mismo proceso. Capítulo 2, el mismo proceso. Y así hasta acabar, no desistir hasta terminar. Cuando terminé, hago una visión de conjunto. Bueno, en la introducción teníamos tal tema, en el capítulo 1 tal otro, en el capítulo 2 tal otro.
Entonces, humanamente, se hizo un trabajo profundo, serio, trascendente, que le quita fuerza a lo otro. Porque cuando uno coloca una verdad importante, una verdad central, comparada ella con lo que puede ser inmediato y atractivo, como una noticia, no sé, explotó un barco en tal lugar. Sí es interesante en lo inmediato, pero no tiene sustancia. Y como no tiene sustancia, entonces esas verdades comienzan como a producir desilusión. Y la persona comenzó, hasta indirectamente lo podemos decir, su proceso de curación. Pero acá entra un nuevo elemento, que es el elemento sobrenatural. Esa persona necesita también, para poder unirse a las verdades eternas, inmutables, que no pasan, estar conectada a lo sobrenatural. Y ahí entra la realidad de la oración. Porque cuando la persona medita sobre todo eso, medita, cuidado con entender la oración simplemente como oración vocal, como decir cosas. Cuando la persona medita, entonces la persona corta con toda la realidad inmediata y entra en una verdad en particular. Es verdad que esa verdad, perdón la repetición de palabras, pero esa verdad la va a llevar necesariamente al contacto con su realidad, con su día a día. Pero va a ser de otra manera, no va a ser por lo inmediato, como quien dice, me pegaron, tengo que reaccionar. No, sino que va a ser por modo de reflexión. Entonces la persona estará saboreando, rumiando esa verdad y va a encontrar los contactos con su día a día y va a decir, está bueno hacer esto, pero va a volver acá, a la verdad principal de nuevo, que es lo importante para ella en este momento. Ese es el modo en el cual sobrenaturalmente se colabora al trabajo que hay que hacer también en la parte humana, porque tenemos que entender al ser humano como un todo, como una unidad. Si tiene un mal material, ciertamente que tenemos que atacar la parte material, pero nunca nos podemos olvidar de la parte espiritual, porque el ser humano no está dividido. Lo dividimos para el estudio, pero es una unidad, cuerpo y alma, composición ilemórfica, como ha sido llamada por la filosofía. Tengamos en cuenta estas verdades. Hay personas que dicen, yo quiero servir a Dios, yo me he puesto al servicio del corazón de nuestro Señor Jesucristo, pero le fallo una y otra vez y me esfuerzo. Y muchas veces hay cosas que llaman la atención, personas que dedican mucho tiempo a hacer esfuerzos para rezar, que hacen penitencias, personas que colocan tal vez otros medios como la caridad, un horario bien organizado y cuantas cosas semejantes, pero no lo logran. ¿Por qué no lo logran? Y porque probablemente alguno de los elementos no está siendo tenido en cuenta. Eres un ser humano y por eso tienes un cuerpo al que hay que atender, tienes toda un área afectiva, sentimental, que tiene que ser atendida y que tiene que estar satisfecha, y hay también toda un área espiritual que no puede ser dejada jamás afuera, porque cuando dejamos alguno de estos elementos afuera, los otros se resienten. Tengámoslo en cuenta. Yo creo que esto puede hacerle mucho bien, sobre todo a aquellos que luchan con alguna debilidad y no lo consiguen. Es necesario hundirse en las cosas que son eternas, lo sobrenatural, tener en cuenta lo natural y después esperar la victoria. No sé si han tenido experiencia de esto, pero los desafío. Personas que tienen, por ejemplo, mucho problema con pérdida de tiempo por causa del celular, de la computadora, de noticias, de redes sociales. Aplíquense a un estudio serio y a una meditación continua, todos los días, un buen tiempo, y van a ver cómo su vida cambia para siempre. Personas que tal vez tienen compulsión a algún vicio, muchas veces vicios relacionados con la bebida, vicios relacionados también con la carnalidad o cosas semejantes, aplíquense a una realidad teniendo en cuenta estos dos elementos y van a ver cómo ese vicio pierde su fuerza. Personas que tienen problemas con la pereza, que es el gran mal de nuestro tiempo. Hoy en día, cuando se dice no tengo tiempo,
En realidad, y probabilísimamente, la mayoría de las veces está diciendo, no quiero, estoy en ese movimiento propio de la pereza que es inactividad. Bueno, cuando la persona hace un esfuerzo en este sentido, también consigue grandes victorias. Colocar una cosa en el plano humano, en el plano sobrenatural, profundizar, meditar, y la solución llegará casi sola. No vamos a decir por arte de magia, porque no es magia, es simplemente un conocimiento de lo que es el ser humano. Fuimos hechos del polvo de la tierra, somos de esta realidad, porque Dios nos hizo desde esta realidad. Eso dice el libro del Génesis, pero también el libro del Génesis dice que Él sopló sobre la nariz del primer hombre espíritu de vida. Somos también sobrenaturales. La vida solamente llegó cuando el espíritu se unió a la materia. Nuestro bien integral va a llegar solamente cuando tengamos en cuenta nuestra realidad material y nuestra realidad espiritual. Ahí se entiende las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué aparecer en ese elemento tan material como es el corazón? ¿Por qué Jesucristo quiere ser venerado de esa manera? Para que tengamos en cuenta que el ser humano solamente es entendido a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y el corazón de Jesús es la mejor manifestación. Es humano, bien de carne, pero también divino. Es el corazón de todo un Dios. Espero ver sus comentarios, espero que dejen sus opiniones sobre esto que he tratado de desarrollar lo más sintéticamente posible, y al mismo tiempo me gustaría mucho, sería de gran alegría para mí ver que dejen comentarios personas que tengan necesidad de trabajar sobre alguna cosa, sin necesidad de delatarse evidentemente, pero que digan, bueno, voy a aplicarlo para ver si consigo algún bien espiritual que estoy necesitando. Porque entonces quiere decir que nuestro video no fue simplemente una formación, una enseñanza, sino que fue una realidad que se llevó al concreto, que fue aplicada. Dios los bendiga, el Sagrado Corazón esté siempre con ustedes, y recordemos, solamente Jesucristo revela el hombre al propio hombre.